Un gusto saludarlos, estimados doctorantes. Bienvenidos a nuestro taller de investigación aplicada 1, correspondiente a la semana 2 del doctorado en dirección de proyectos. Les habla el doctor Ignacio Landeros Moreno y en esta actividad trataremos el estado de arte de mi tesis doctoral de proyectos. ¿Qué vamos a conseguir en esta semana? Elaborar entonces este estado de arte en términos de la generación de un mapa conceptual mental en donde apliquemos el tema de investigación doctoral que hemos seleccionado a través de una selección, de una indagación entre otras tesis doctorales y bibliografía. Avanzar así entonces la recopilación bibliográfica bajo un formato APA y además también recordar las pautas de trabajo que hemos generado en la semana anterior, en donde el doctorante debe ahondar más allá de la calificación acumulativa que representa este módulo, ir perfeccionando su actividad. No olviden que vuestra tesis doctoral es paulatina, prosecutiva en el tiempo, por lo tanto debemos ser capaces de ir alimentándola paulatinamente, permanentemente, para ir generando un conocimiento crítico y de mayor alcance. La descripción del tema de esta semana es importante palpar los avances doctorales que ustedes han realizado en términos de recolección del conocimiento científico de esta tesis que ustedes están elaborando. No olviden que en esta oportunidad comenzamos a desarrollar el anteproyecto de tesis. Entonces estamos en el antes de dar inicio al trabajo de mi investigación doctoral. Por ello es importante entonces indagar con otras tesis doctorales, otras investigaciones, otras bibliografías, entonces para construir el estado de arte. Este estado de arte, como ya lo hemos plasmado, planteado anteriormente, es la contrastación con otros investigadores de tal manera que nos permita ahondar y conocer las tendencias de este campo del problema y cómo ha sido resuelto otras temáticas similares a las nuestras y desde dónde vamos a extraer esta información para ir conociendo la contundencia técnica y metodológica de nuestra investigación. El desarrollo entonces del proyecto tiene que ver entonces con diversas temáticas con las que ya hemos estudiado, líneas de investigación donde ustedes pueden aplicarlas. Agua, energía, medio ambiente, alimento, agricultura, educación, ciencias sociales, manufactura, sectores industriales tan diversos, incluso la salud, la pesca, la acuicultura, solo por citar algunos. La ponderación del proyecto de investigación es muy importante considerarlo, porque en general tenemos una relevancia bien importante en términos de lo que involucra el contenido de la investigación. Este contenido de la investigación ahonda aproximadamente en un 50% de lo que conlleva la investigación propiamente tal. Pero por otro lado, tenemos también la consideración en términos de cuál es el impacto potencial económico y social que éste puede tener en términos de la influencia de los stakeholders. Pero por otro lado, cómo somos capaces de tomar esta información y ser capaces también de administrar estas capacidades y gestionarlas de tal manera de obtener un informe contundente y bien elaborado, que tenga entonces implicancia en términos de desarrollo tecnológico, investigación aplicativa o investigación de carácter básica. ¿Por qué es importante desarrollar y resolver un problema de investigación? Básicamente porque tenemos un concepto de ciencia que está en nuestra inquietud. Este entonces lo llevamos a una idea de investigación y desarrollo. Hacemos una prueba de concepto, vemos si funciona, es aplicable en el mundo real, es factible de utilizar. ¿Cómo vamos a utilizar esta investigación aplicada a nuestra tesis doctoral de tal manera de que sea viable de utilizar? Vamos a levantar información luego en términos de trabajo de campo, investigación bibliográfica, información cualitativa, cuantitativa a través de pruebas pilotos, donde validemos en terreno esta información. Vamos a escalar entonces el desarrollo de este servicio, este producto, esta idea doctoral, de tal manera que nos permita identificar y generar entonces un escalamiento
y desarrollo de nuestra investigación. Esto nos va a llevar entonces a acercarnos entonces a nuestro grupo objetivo final. En términos generales, es la forma de resolver un problema de investigación. Pero ¿qué debilidades podemos encontrar en estos? A veces el error clásico que podemos tener es que nos falta claridad en la definición del problema, cómo caracterizamos este resultado de proyecto, cómo generamos entonces la hipótesis que hemos presentado y que muchas veces no pueden ser comprobadas. Entonces es importante tener la consideración en términos de que investigarnos, conocernos a sí mismos. Muchas veces hay una falta de coherencia entre el problema-solución y la hipótesis y los objetivos que se han planteado y presentado. Otra debilidad que se plantea regularmente es que los objetivos que se han planteado en un proyecto son ambiciosos y estos objetivos a veces los plazos a desarrollar no son capaces de cumplirse. Hay a veces también un análisis del estado de arte que es débil, en donde tenemos que considerar que la información que hemos levantado a nivel de publicaciones nacionales o internacionales han sido poco abordadas en términos del desarrollo del proyecto o del problema. Por ende, entonces, a veces hay poca claridad en este proceso o en el planteamiento del problema para abordar temáticas que aquejan a la sociedad, al mercado en general. Hay un débil conocimiento a veces del sector industrial en el que queremos abordar. A veces tenemos una buena idea, una buena intencionalidad, pero hay una carencia de información en términos de las necesidades reales de los usuarios finales. No existe entonces un análisis a veces de toda la información, por ejemplo, de hacer una suerte de benchmarking, levantamiento de información de competencia, de líderes de mercado. El problema o la oportunidad con la que queremos abordar no es atendible ni aplicable en la industria. Hay ausencia a veces de redes también con los usuarios del producto o servicio final. ¿Por qué? Porque planteamos un problema doctoral de investigación, pero este no tiene aplicabilidad con el grupo objetivo final que queremos abordar. Es importante que ustedes diseñen estos mecanismos que sean claros, precisos, eficaces, que terminen masificándose de tal manera que permitan transferir información. Mientras mayor impacto tengamos con nuestra investigación doctoral, mejor y más bienvenida será. Por lo tanto, esa es la invitación hacia ustedes. El conocimiento en general en el mundo es amplio. Es importante saber que en términos generales todos tenemos este conocimiento, está planteado en la nube, está en las bibliotecas, en las informaciones virtuales, pero ¿qué es lo que necesitamos en el fondo? Necesitamos, al desarrollar nuestro estado de arte, que se fundamente sobre una base teórica, escrita, la que nos permita a futuro debatir, defender, desarrollar en forma productiva esta información. Esto tiene que estar entonces fundamentado con información que está validada y rigurosa. Es muy importante destacar acá en esta sección que ustedes deben tener la utilización de información validada, rigurosa, debe estar avalada científicamente, por eso deben citar bibliográficamente bajo norma APA al investigador el cual ustedes están trabajando. La gestión de este conocimiento, entonces, a través del estado de arte, como ya lo hemos planteado, ustedes van delimitando el objetivo de este estudio y sus relaciones. Establezcan esas correlaciones entre las teorías y los demás investigadores. Comparen los métodos de producción científica de tal manera que nos permita identificar los espacios, las temporalidades, identificar a los actores, las redes de referencia, las producciones tecnológicas, como también la aplicación y valoración estadística de información específica que ustedes estén recolectando y que estén citando en vuestras tesis.
Por ello es muy importante que esta búsqueda que ustedes han planteado tengan la consecuencia, el conocimiento de la perspectiva, la correlación de datos, el alcance, quién planteó, quién dijo, quién planteó estos problemas, qué tendencias, qué teorías son las que se están mostrando, metodológicamente plantear y conocer las redes de autores en las cuales ustedes están generando esta información. Es importante que este estado de arte del proyecto se elabore, ojalá de una manera muy concienzuda, pero también práctica, de tal manera que nos permita saber claramente, nos dé la facilidad para poder elaborar nuestro trabajo. ¿Dónde encontrar tesis doctorales? Hay muchas informaciones, bibliotecas virtuales. Ustedes pueden utilizarlas. Bibliotecas, por ejemplo, como Cielo, pueden utilizar TDR, Tesis Latinoamericana, etcétera. Son redes, son bibliotecas que son abiertas, por lo tanto ustedes pueden utilizar. Aquí aparecen varias que ustedes pueden aplicar y por ende entonces desde ahí está la búsqueda. Más que nosotros como universidad referenciarle a ustedes dónde buscar, son ustedes los investigadores que deben alimentar vuestras tesis doctorales. Ustedes son los especialistas, ustedes son los llamados a saber dónde rescatar información. Lo importante es que estas informaciones sean validadas y rigurosas, que estén publicadas, que tengan entonces validez científica, de tal manera que puedan citarlos con total seguridad y claridad en vuestras tesis doctorales. ¿A dónde va a llevarnos todo esto? A primero que todo, generar una idea previa en este taller de método de investigación doctoral. Vamos a realizar una revisión de la literatura, vamos a generar una serie de preguntas hasta finalmente plantear la hipótesis. Esto nos va a permitir entonces que, fundamentado a través de la norma APA, que se refiere a American Psychological Association, eh, la forma de referenciar las citas bibliográficas tienen que estar entonces a través de estos estándares que son reconocidos de conocimiento científico y académico y el registro bibliográfico como tal. Para ello se propone, por ejemplo, la utilización de la norma APA año 2017. Ustedes deben ir generando en el tiempo esta información, alimenten estos datos, de tal manera que debe tener cuidado al citar el autor. Si pueden hacerlo entrecomillado, pero anotando los datos del autor, la fecha de edición, la página, es muy importante. Si el texto es mayor de 40 palabras, además de los datos de autoría, se tiene que bajar el tamaño de la letra y recoger entonces esta información en vuestra tesis a nivel de sangría. Es muy importante la cita bajo APA. Ustedes tienen que trabajar bajo esta normativa. Aquí aparece entonces una forma de extraer esta información. La norma APA está a nivel público también, por lo tanto pueden gestionarlo y ahí desde ahí obtener libros, revistas, páginas web. Todo ello debe estar citado bajo esta norma. Muy importante, la cita, el trabajo de investigación tiene que ser ordenado. Como conclusión de esta semana, entonces, ya hemos emprendido y construido un mapa mental donde hemos generado los cimientos de esta investigación. La invitación es que ustedes socialicen estos datos en el foro, como también trabajen en vuestra tarea. Es muy importante que se ciñan ante esa información de elaboración de datos de la tarea, de tal manera de que se genere el estado de arte del conocimiento y de tal forma también que a lo largo de estas 4 semanas más que tenemos, vayamos construyendo este trabajo hasta tener algo mucho más estructurado, más completo, y desde ahí el trabajo futuro de la construcción de los objetivos, la recopilación bibliográfica, pero que tiene que estar debidamente clasificada y para dar finalización al módulo. En la semana 3 veremos entonces las la forma de escribir, la forma de desarrollar nuestra investigación en términos de escritura. Vamos a tener la oportunidad de plantear los objetivos, tanto específicos como generales, además de definir
los alcances y límites entonces de nuestra investigación doctoral, de tal manera que nos permita plantear preguntas de investigación, generar la hipótesis sobre la que vamos a trabajar. Es muy importante entonces que tengamos esa dinámica de actividad para nuestra próxima semana. Desde ya a cada uno de ustedes les agradezco todo su gran avance, su aporte, su responsabilidad en este importante trabajo. Les deseo a cada uno de ustedes mucho éxito y a seguir avanzando.